Prepárate para una inmersión en un misterio que ha fascinado y horrorizado durante siglos. Uy, sí, sí. Hoy nos adentramos en la Nueva Orleans del siglo XIX, en el corazón del barrio francés, para desentrañar la verdad sobre Madame Delphine Lalaurie. Una figura envuelta en un halo de misterio. Exacto. Una mujer de la alta sociedad criolla, pero con un lado oscuro. Y para guiarnos en este viaje al pasado, utilizaremos extractos de la Wikipedia en español sobre Delphine Lalaurie. Prepárate porque esto no es solo una historia de época. No, Es un descenso a la oscuridad del alma humana, totalmente. donde los límites entre la realidad y la leyenda se difuminan. Comencemos por el principio. Delphine McCarty nació en Nueva Orleans en 1687 en el seno de una prominente familia criolla. Una época de valles fastuosos y una sociedad profundamente estratificada. Claro. Imagínate, Sí. la vida en ese entonces. Desde luego. Lo fascinante es cómo, a pesar de su posición privilegiada, la vida de Delphine estuvo marcada por la tragedia y la controversia. Se casó 3 veces, enviudando en 2 ocasiones. Su tercer marido, Leonard Louis Nicolas Lalaurie, era un médico mucho más joven que ella. Es interesante. Algunos historiadores sugieren que Delphine no lo amaba y que se casó por otros motivos. Quizás por seguridad económica. Exacto, o para mantener su estatus social. Un matrimonio por conveniencia. Podría ser. Y es precisamente la mansión que Delphine y su tercer marido construyeron en la calle Royal en 1832, donde comienza nuestro verdadero descenso al misterio. Exacto, ahí donde los susurros empiezan a tomar forma. Susurros. Sí, las historias inquietantes sobre el trato que Madame Lalaurie daba a sus esclavos. Es curioso porque se decía que Delphine en público mostraba una actitud amable hacia las personas de color. Incluso liberó a 2 de sus esclavos. Sí, pero al mismo tiempo corrían rumores sobre maltratos en su casa. Una dualidad que alimenta aún más el enigma. Totalmente. Lo que sabemos con certeza es que hubo una investigación legal en su contra, Ajá. aunque no se encontraron pruebas suficientes para condenarla. Sin embargo, las habladurías persistían como un murmullo constante, ya veo, que amenazaba con desvelar un secreto terrible. Claro. Y luego está la historia de Leah. Sí, una joven esclava de solo 12 años que murió al caer del tejado de la mansión. Se decía que huía del castigo de Delphine, Qué barbaridad. un suceso terrible que conmocionó a la sociedad de Nueva Orleans. Claro. Aunque la versión oficial fue que Leah se cayó accidentalmente, muchos creyeron que fue un intento desesperado por escapar de la crueldad de su ama. Es que es muy sospechoso. La sombra de la sospecha se cernía sobre Madame Lalaurie, Desde luego. pero la verdadera pesadilla se desataría en 1834. ¿Qué pasó? Un incendio que cambiaría para siempre la historia de Delphine Lalaurie Entiendo. y revelaría al mundo el horror que se ocultaba tras las paredes de su elegante mansión. Increíble. El fuego que comenzó en la cocina Ajá. fue como una grieta que se abrió en la fachada de respetabilidad de Madame Lalaurie. ¿Qué encontraron? Un secreto aterrador. El descubrimiento de la ergástula y el estado de los esclavos en su interior provocó una ola de indignación y horror en Nueva Orleans. Es comprensible esa furia. Imagínate el impacto de descubrir semejante crueldad en el corazón de una ciudad que se preciaba de su elegancia y refinamiento. Claro. La mansión fue saqueada y destrozada por la multitud. Qué barbaridad. Se dice que incluso se encontraron cuerpos enterrados en el jardín. ¿En serio? Aunque nunca se pudo confirmar, en medio del caos, Delphine Lalaurie desapareció. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Sí. ¿Hay alguna certeza sobre lo que le sucedió? Hay diferentes versiones sobre su huida y su muerte. Cuéntame. Algunos relatos afirman que huyó a Alabama y luego a París, donde habría fallecido años después. Pero su paradero exacto y la fecha de su muerte siguen siendo un misterio. Un final apropiado para una vida tan envuelta en sombras. Y es aquí donde la historia da un giro aún más fascinante. Porque con el paso del tiempo, la figura de Delphine Lalaurie se fue transformando en una leyenda. Exacto, la historia real ya de por sí escalofriante se fue nutriendo de rumores, especulaciones y añadidos que amplificaron el horror. Es como si la imaginación humana no pudiera resistir a la tentación de adornar lo macabro. Autores como Jean de la Vigne y Kalila Katrina Smith en el siglo XX contribuyeron a esta mitologización de Delphine Lalaurie. En sus obras encontramos detalles escabrosos sobre las torturas que supuestamente infligía a sus esclavos detalles, que a menudo carecen de una base documental sólida. Un intento de sensacionalismo. Es posible. O quizás la necesidad de encontrar una explicación por terrible que sea la maldad humana. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que la figura de Delphine Lalaurie se ha convertido en un arquetipo del mal, en una representación de la crueldad más despiadada.
Y mientras la leyenda se expandía, la mansión en la calle Royal seguía en pie como un testigo mudo de los horrores que albergó. ¿Te imaginas vivir entre esas paredes sabiendo lo que ocurrió allí? Uf, es inevitable sentir un escalofrío al pensar en ello. La mansión, la Lowry, se ha convertido en un lugar emblemático de Nueva Orleans. Ya. Un imán para los amantes de lo paranormal y los curiosos que buscan acercarse a la leyenda. Claro, ha tenido diferentes usos a lo largo de los años: una escuela, un conservatorio de música, incluso un bar. Llegó a ser propiedad del actor Nicolas Cage durante un tiempo. Lo cual no deja de resultar irónico, considerando la fama de excentricidad de Cage. Pero más allá de las anécdotas, la mansión, la Lowry, sigue siendo un lugar que nos perturba, que nos recuerda la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Las historias sobre apariciones fantasmales y sucesos inexplicables se han ido transmitiendo de generación en generación, alimentando aún más la leyenda. Y convirtiéndola en un punto de referencia ineludible para los aficionados al misterio y lo sobrenatural. Un lugar que nos recuerda que el pasado, por mucho que intentemos olvidarlo, siempre deja su huella en el presente. Y que algunas historias, por más terribles que sean, nunca dejan de fascinarnos, quizás porque nos obligan a confrontar nuestros propios miedos y a preguntarnos hasta dónde puede llegar la crueldad humana. La historia de Delfín La Lowry, como todas las grandes leyendas, nos enfrenta a un espejo. En él podemos ver reflejados tanto nuestros miedos más profundos como nuestra fascinación por lo desconocido. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de realidad y leyenda lo que hace que su historia siga siendo tan atractiva, tan inquietante, porque nos obliga a cuestionar lo que sabemos, a indagar en las sombras del pasado, para intentar comprender la verdadera naturaleza de Madame La Lowry. Y quizás al hacerlo podamos comprender un poco mejor la complejidad del alma humana con sus luces y sus sombras. Y aquí estamos ya al final de nuestro viaje por la oscuridad y el misterio. Sí, ha sido intenso. ¿Qué podemos concluir sobre Delfín La Lowry después de esta inmersión en su vida y leyenda? Es una pregunta que resuena con fuerza. Los documentos históricos nos ofrecen una imagen fragmentada llena de claroscuros. Y las leyendas, aunque fascinantes a menudo, distorsionan la realidad, añadiendo capas de horror que quizás no existieron. Entonces, ¿fue Delfín La Lowry un monstruo real o una víctima de la exageración y el sensacionalismo? Esa es la gran incógnita que nos deja este caso. Vaya. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Madame La Lowry nos confronta con la brutalidad de la esclavitud. Es cierto. Una realidad que marcó profundamente la sociedad de Nueva Orleans y de todo el sur de Estados Unidos. Una realidad que debemos recordar para no repetir los errores del pasado. Exactamente. La figura de Delfín La Lowry, con toda su ambigüedad, se ha convertido en un símbolo, Sí. en un recordatorio de la capacidad humana para el bien y para el mal, un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luces y sombras. Y la mansión en la calle Royal, convertida en un punto de referencia para los amantes de lo paranormal, sigue ahí como un símbolo tangible de esa dualidad. Un lugar que nos recuerda que el pasado nunca desaparece del todo, Claro. que sus ecos siguen resonando en el presente. Y que algunas historias, por más terribles que sean, nunca dejan de fascinarnos. Quizás porque nos obligan a confrontar nuestros propios demonios, a explorar los límites de la crueldad humana y a preguntarnos hasta dónde seríamos capaces de llegar. Es una reflexión inquietante sin duda. Y con esa nota de misterio e introspección, nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en la vida y la leyenda de Madame La Lowry les haya resultado tan apasionante como a nosotros. Recuerden que la historia, como un buen misterio, siempre deja espacio para la interpretación, para la búsqueda de la verdad que se esconde entre las sombras del pasado. Los invitamos a que sigan investigando, a que saquen sus propias conclusiones sobre la enigmática Madame La Lowry. Y sobre todo a que no olviden las lecciones que podemos aprender de su historia. Hasta la próxima inmersión, amigos de lo desconocido.